18 de mayo, un relevamiento que busca trazar diagnósticos y luego definir políticas públicas en materia de población, en materia de vivienda, en materia de servicios y, por supuesto, en este sentido es muy importante. ¿Cuántas personas viven en la Argentina, en tu provincia, en tu localidad? Eso lo vamos a ver más adelante. El INDEC difundió algunos datos preliminares que sostiene que somos un poco más de 47 millones de argentinos, una cifra que para algunos es sorpresiva, para otros se ajusta más o menos a lo esperable o a lo estimado previamente. Pero ¿qué se puede esperar a partir del surgimiento de los primeros datos? Vamos a conversar con el doctor en demografía por la Universidad Nacional de Córdoba, Enrique Peláez. Enrique, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Germán Giachero le habla. Buenas noches, Germán. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, el gusto es nuestro. La primera consulta tiene que ver con, bueno, los resultados preliminares arrojados por este censo realizado días atrás y las primeras impresiones desde su punto de vista. Bueno, mira, no son las impresiones mías, sino en general la comunidad de demógrafos. Ujú. La verdad que esperábamos un poco menos de población. Nosotros cuando hacemos las estimaciones de población, lo que se hace es se parte de la población del censo anterior, uno va sumando nacimientos, restando defunciones y la gran incógnita siempre es el tema de la inmigración, que en realidad en las estimaciones que uno hacía suponía una inmigración positiva a la Argentina, más o menos de la misma tendencia que había habido en el periodo intercensal anterior. Y eso, bueno, la proyección que tenía INDEC, que es de 2013, daba 46.300.000, es más o menos similar a lo que daban las proyecciones de Naciones Unidas. Y en realidad nosotros incluso esperábamos un poco menos, porque en las proyecciones de INDEC se esperaba mayor cantidad de nacimientos que los que verdaderamente ocurrieron. Ujú. Entonces, en primer momento nos sorprende un poco esta cifra, que está por encima de lo que teníamos previsto. Obviamente que hay que esperar la información completa que dé INDEC en el sentido de conocer cuál es la estimación de inmigración que puede tomarse en base a los datos del censo. Ya. Esa es la primera impresión que Ujú. puedo transmitirte, y no es solo mía, sino en general de la comunidad de demógrafos de Argentina. La inmigración de personas provenientes de países limítrofes o cercanos a nuestra región es la causa principal de este crecimiento que por ahí sorprende a la comunidad de demógrafos. Bueno, no tengo elementos para responderte Ujú. porque todavía no están los datos definitivos del censo. Evidentemente que parte de ese crecimiento puede explicarse por la inmigración, que no solo son de los países limítrofes, sino tenemos un fenómeno nuevo que ha ocurrido Ujú. en este censal, que es la migración de venezolanos. También ha aparecido un crecimiento de la migración de colombianos y también en menor medida de haitianos. Otra de las hipótesis que podemos tener, que haya que ajustar un poco o corregir un poco la cobertura del censo 2010. Ujú. También otra de las sospechas que tenemos, te estoy diciendo todas hipótesis que tenemos Sí, que sí, sí, sí. a resultado. En este censo por primera vez se aplicó la posibilidad de censarse online. Eso evidentemente puede tener cambios en la cobertura del operativo. Ningún censo es perfecto, siempre queda personas sin registrar, pero uno podría suponer que a lo mejor haya que corregir algún duplicado. En particular nos sorprendió que se publicaran tan rápido una cifra y nos sorprendió la cifra. Eso es lo que puedo decirte hoy. Ahora las Ujú. causas las tenemos que estudiar cuando esté la base completa, ¿no? Enrique, en función de por ahí las hipótesis o algunos análisis previos que ustedes realizan, ¿qué es posible esperar, más allá de la cantidad de habitantes que somos en nuestro país, qué es posible esperar a partir del surgimiento de los datos, de los resultados de este censo? Bueno, hay Argentina está inmersa en cambios demográficos que no son solo de Argentina, sino del mundo en general. Ujú. Estamos terminando lo que es la transición demográfica, y eso implica que hay una caída, por ejemplo, en la natalidad, y evidentemente eso genera también un proceso de envejecimiento de población. O sea, se va recortando la base y a su vez ha ido ocurriendo un aumento de la esperanza de vida. Ahora este aumento de la esperanza de vida, obviamente que se ha visto parado, detenido, incluso algún retroceso con el tema de la pandemia de COVID. Ujú. Entonces ahí tenemos un fenómeno particular también para estudiar con respecto a los datos. Entonces uno lo que espera es un mayor envejecimiento de la población, es decir, que crezca la proporción
de personas mayores de 60 años y que disminuya la proporción, por ejemplo, de menores de 15. Eso es lo que esperaríamos. ¿Y estos comportamientos se dan más o menos de manera equilibrada según diferentes estratos sociales, clases sociales, niveles socioeconómicos, o hay comportamientos diferentes? No, no, evidentemente hay una brecha. Por ejemplo, si estudiamos el fenómeno de la natalidad o la fecundidad, que es estudiar la cantidad de nacimientos de acuerdo a las mujeres, se ve que hay diferencias entre el promedio de hijos e hijas que tienen las mujeres con mayor instrucción de las que tienen, por ejemplo, primaria incompleta. Esa brecha de fecundidad, si bien se mantiene, se ha ido reduciendo. Es decir, ha caído la fecundidad de las mujeres con menor nivel de instrucción, que respondería a estratos socioeconómicos más bajos, pero aún así hay una brecha, y esa brecha implica que, por ejemplo, las poblaciones, si yo dibujo una pirámide de población de los niveles socioeconómicos más bajos, es una pirámide más joven, por eso lamentablemente la pobreza tiene un rostro juvenil muchas veces, y cuando hago la pirámide de población de los niveles socioeconómicos más altos, tiene una forma más envejecida. Enrique, desde la experiencia científica, cotidiana, en su trabajo, ¿le faltó alguna pregunta, interrogar sobre algún aspecto puntual al censo que no se incluyó finalmente? Bueno, a mí yo hubiera introducido un par de cambios, ¿no? Por ejemplo, no está la pregunta de estado conyugal. Si las personas están casadas o unidas, que estaba en los otros censos y en este no estuvo. La verdad que para algunos tipos de estudios, para explicarse algunos fenómenos, es interesante tenerla. La pregunta de discapacidad, si ustedes se fijan, el formulario está a nivel de hogar. Es decir, se preguntó si en el hogar había alguna persona con discapacidad y no a nivel de persona. Eso, cuando uno hace estudios, no permite cruzar el tema de discapacidad con sexo, con edad, con nivel educativo, etcétera, etcétera. Y después otra cuestión que me hubiera gustado también modificar: cuando se hace la pregunta de hijos nacidos vivos, se pregunta a las mujeres mayores de 14 años, y lamentablemente hay un fenómeno de una fecundidad, llamamos adolescente temprano. Nosotros, en las mujeres que tienen entre 10 y 14, eso no se preguntó, y se le puso un límite de edad a esa pregunta a los 49 años, con lo cual nos perdemos de estudiar la historia reproductiva de las mujeres que tienen más de 50 años. Esas son, si me preguntás a prima facie, los pequeños cambios que yo hubiera introducido en el formulario que se aplicó. En el ámbito demográfico, ¿tiene Córdoba algunas particularidades que le son propias y la diferencian de medias nacionales, de promedios a nivel país? Mira, Córdoba está prácticamente, generalmente ha estado muy cercana a la media del país. Por ahí, en algunos casos, si comparas dentro del total país, somos un distrito un poquito más envejecido que la media, pero no mucho más, no como Capital Federal, por ejemplo, que es el distrito más envejecido del país y probablemente que tenga la pirámide de población más envejecida. El de Córdoba es muy parecida a la mediana nacional, un poquito por encima. La fecundidad de Córdoba está apenas por debajo de la media nacional. Bien, Enrique Peláez, doctor en demografía por la Universidad Nacional de Córdoba, nuestro agradecimiento por este momento y esta conversación. Bueno, un gusto conversar con ustedes, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias. Nosotros avanzamos, pero nos